Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. La comandante Sarah Chun se encontraba en el enorme salón de la Gran Asamblea. La estación espacial era más grande que cualquier ciudad de la Tierra. Flotaba cerca del centro de la galaxia, donde millones de estrellas brillaban como diamantes. Miró hacia el techo curvado que mostraba el oscuro espacio exterior. Cientos de seres alienígenas llenaban la gigantesca sala. El aire olía extraño. Era una mezcla de las diferentes atmósferas que cada raza alienígena necesitaba para respirar. Sarah vestía un sencillo uniforme azul con el símbolo de la Tierra en el pecho. Junto a los coloridos y extraños alienígenas que la rodeaban, parecía muy sencilla. El embajador Z' flotaba sobre el escenario central. El braxiano medía casi 4 metros de altura y estaba hecho de cristal viviente. La luz se movía a través de su cuerpo como el agua. Su voz resonó por el salón sin usar su boca. Todos los braxianos hablaban con la mente. Hoy escuchamos a la especie llamada humanos, anunció Z'. Su voz mental llegó a cada mente en la sala. Vienen de un pequeño planeta azul en el borde exterior. Desean unirse a nuestra gran confederación. Sarah caminó hacia la plataforma de oradores. Sus botas producían sonidos suaves sobre el suelo de metal. A su alrededor, los alienígenas se giraron para mirar. Algunos tenían 6 ojos. Otros tenían tentáculos en lugar de brazos. Unos pocos parecían insectos gigantes con caparazones brillantes. Activó la pantalla holográfica. Imágenes de la Tierra aparecieron en el aire sobre su cabeza. El planeta se veía hermoso con sus océanos azules y nubes blancas. Luego vinieron imágenes de la tecnología humana. La primera imagen mostraba un cohete. Era largo y blanco, con fuego saliendo de la parte inferior. El cohete usaba combustible químico para impulsarse al espacio. Un sonido comenzó desde el fondo de la sala. Eran risas. No risas humanas, sino sonidos alienígenas de diversión. El delegado Sorox emitió un siseo que significaba que algo le parecía gracioso. La criatura reptiliana medía más de 2,5 metros, con escamas verdes y ojos amarillos. Todavía usan propulsión explosiva, dijo Lorax a través de su dispositivo traductor. ¡Qué primitivo! Más risas llenaron la sala. La reina de la mente colmena chasqueó sus mandíbulas. Parecía una hormiga gigante con 4 brazos y ojos negros. Nuestros antepasados dejaron de usar esos métodos hace 10.000 años, dijo. Su voz era en realidad muchas voces hablando juntas. Sarah continuó la presentación. La siguiente imagen mostraba naves de guerra humanas. Eran rectángulos de metal con cañones que sobresalían de sus costados. Las naves se mueven por el espacio usando motores de fusión. Sus armas disparan proyectiles de metal, observó una criatura gaseosa flotante llamada Ceprian. Lanzan rocas a sus enemigos. Las risas se hicieron más fuertes. Sarah sintió que la cara se le acaloraba, pero mantuvo una expresión serena. Se había entrenado para este momento durante 3 años. Las imágenes cambiaron para mostrar estaciones espaciales humanas. Eran simples ruedas que giraban para crear gravedad artificial. En comparación con las enormes ciudades que otros alienígenas construían en el espacio, las estaciones humanas parecían juguetes. ¿No entienden la manipulación de la gravedad?, preguntó un centauri de piel azul. El alienígena tenía 4 brazos y cabello plateado. Incluso nuestros niños aprenden esto en su primer año de escuela. Un alienígena que parecía un árbol andante habló. El Silani se movía lentamente y su voz sonaba como el viento entre las hojas. Quizás los humanos todavía están en su edad de piedra. Podrían necesitar otros 1000 años para desarrollar tecnología adecuada.
Z' levantó un brazo de cristal pidiendo silencio. Dejen que la humana termine su presentación, dijo. Pero incluso su voz mental transmitía cierta diversión. Sara mostró más imágenes. Computadoras humanas que llenaban habitaciones enteras. Medicina humana que apenas podía extender la vida unas pocas décadas. Fuentes de energía humanas que podían alimentar pequeñas ciudades. Cada imagen provocaba más risas y comentarios en susurros. Los alienígenas hablaban en sus propios idiomas, pero los dispositivos de traducción se aseguraban de que todos pudieran entender las bromas. Miren sus naves estelares, dijo una criatura morada con 12 tentáculos. Son tan lentas. Les tomaría siglos cruzar la galaxia. Sus armas no podrían dañar nuestras naves ceremoniales, añadió otro alienígena que parecía una sombra viviente. Sara llegó al final de su presentación. La sala quedó en silencio mientras cientos de ojos alienígenas la miraban fijamente. Podía sentir su juicio. Para ellos, la humanidad no era más que una curiosidad. Una especie joven que se creía lista para jugar con los adultos. Z' flotó más alto en el aire. Su cuerpo de cristal atrapaba la luz y proyectaba arcoíris por las paredes. La Confederación Galáctica agradece a la representante humana por su presentación, dijo formalmente. Sin embargo, continuó, debemos considerar los estándares requeridos para la membresía. Las especies deben demostrar avance tecnológico, capacidad militar y sofisticación cultural. El delegado Sorox se puso de pie. Sus escamas resonaron al moverse. Los humanos no muestran ninguna de estas cualidades, siseó. Su tecnología es primitiva. Sus armas son débiles. Apenas han salido de su sistema natal. Hubo murmullos de acuerdo por toda la sala. Las múltiples voces de la reina de la mente colmena zumbaron juntas. No están listos para la sociedad galáctica. Quizás en unos pocos miles de años, cuando aprendan a construir naves estelares adecuadas. Un alienígena alto y delgado de piel gris habló a continuación. El miembro del Consejo Etéreo tenía grandes ojos negros y se movía como un fantasma. Proponemos que los humanos permanezcan en su estado actual. Pueden comerciar con las colonias del borde exterior, pero no pueden acceder a los mundos del núcleo ni a tecnologías avanzadas. Sara finalmente habló. Su voz era clara y fuerte a pesar de la burla que había enfrentado. El pueblo de la Tierra solicita respetuosamente la membresía plena en la Confederación Galáctica. Creemos que podemos contribuir al bien mayor de todas las especies. Las risas comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes. Algunos alienígenas hacían sonidos que sus traductores no podían convertir. Otros mostraban imágenes de tecnología humana a sus vecinos y señalaban. Contribuir, dijo el Sorox. ¿Qué podrían ofrecer los humanos? Su tecnología está 10.000 años por detrás de la nuestra. Su ciencia es como un niño jugando con fuego. Z' pidió orden. Las risas se apagaron lentamente. El Consejo votará ahora sobre la solicitud de membresía de los humanos. Sara sabía lo que sucedería a continuación. Lo había esperado. Pero tuvo que quedarse allí y observar cómo cada uno de los delegados alienígenas votaba en contra de la humanidad. El voto fue unánime. Ni una sola especie pensó que los humanos merecían unirse a su confederación. La solicitud humana es denegada, anunció Z'. Sin embargo, no somos irrazonables. Se le dará a la humanidad un ciclo solar para demostrar su valía. Si pueden demostrar un avance significativo en tecnología o capacidad militar, reconsideraremos su solicitud. El delegado etéreo se acercó a la plataforma. Sugerimos que los humanos se centren en el desarrollo agrícola. La producción de alimentos es una habilidad valiosa, incluso para las especies primitivas. Más risas resonaron en la sala. Sara sintió cada mirada observando su reacción. Esperaban que suplicara o discutiera. Pensaban que mostraría emociones como ira o tristeza. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza. La Tierra reconoce la decisión del Consejo. Usaremos el tiempo otorgado para prepararnos para una futura evaluación. Se dio la vuelta para dejar la plataforma. Los alienígenas ya estaban hablando entre ellos, descartando a la humanidad como el entretenimiento de ayer.
Para ellos, la reunión había terminado. Los humanos habían sido juzgados y considerados deficientes. Sara caminó por el salón hacia la salida. Sus pasos eran firmes y medidos. Pasó junto a grupos de alienígenas que apenas notaron su partida. Algunos hicieron más bromas sobre el primitivismo humano. Cerca de la puerta, se detuvo en una estación de comunicación. Parecía cualquier otro dispositivo en el edificio. Simple, básico, nada especial. Sara colocó su mano en el escáner y pronunció una sola palabra. Confirmado. El dispositivo registró su voz y su firma biológica. Para cualquier alienígena que estuviera observando, solo estaba enviando un simple mensaje a la Tierra. La tecnología se veía exactamente como los primitivos sistemas de comunicación que había mostrado en su presentación. Sara dejó la gran asamblea y caminó hacia su pequeño transbordador humano. Estaba estacionado en el nivel más bajo de la bahía de atraque, junto a los contenedores de basura y el equipo de mantenimiento. Incluso el lugar de estacionamiento de su nave mostraba lo que los alienígenas pensaban de la humanidad. El transbordador era pequeño y gris. Tenía propulsores químicos y un blindaje básico de placas de metal. En el interior, los controles eran simples interruptores y botones. Todo parecía viejo e ineficiente en comparación con la tecnología alienígena. Sara se sentó en la silla del piloto e inició la secuencia de lanzamiento. Los motores hicieron ruidos fuertes y retumbantes mientras se calentaban. Humo negro salía de los puertos de escape. Incluso el arranque de la nave parecía primitivo y tosco. Mientras se alejaba de la gran asamblea, Sara miró hacia la enorme estación espacial. Era hermosa e imposible, construida por civilizaciones que habían dominado una tecnología más allá de la comprensión humana. Al menos, eso era lo que ellos creían. Activó el sistema de comunicación y envió un mensaje hacia la Tierra. Tardaría varios días en llegar a casa usando métodos de transmisión convencionales. El mensaje era simple y corto. Protocolo 7, autorización confirmada. Para cualquier alienígena que interceptara la transmisión, sonaría como una comunicación diplomática de rutina. No entenderían el verdadero significado. No podían saber que esas 5 palabras lo cambiarían todo. Sara fijó el rumbo hacia la Tierra y activó el piloto automático. El viaje tomaría 6 meses usando la tecnología humana de viaje más rápido que la luz. Era lenta e ineficiente en comparación con las naves alienígenas que podían cruzar la galaxia en semanas. Pero mientras su transbordador se movía por el espacio, Sara se permitió una pequeña sonrisa. Los alienígenas se habían reído de la tecnología primitiva de la humanidad. Se habían burlado de las capacidades humanas y habían descartado a la Tierra como irrelevante. Habían cometido un error crítico. Asumieron que lo que veían era todo lo que la humanidad tenía para ofrecer. Creyeron que la tecnología de su presentación representaba el mayor logro humano. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. En las profundidades de los océanos de la Tierra, en instalaciones ocultas que ningún escáner alienígena había detectado jamás, sistemas antiguos comenzaron a despertar. Máquinas que habían esperado en silencio durante décadas comenzaron a zumbar con energía. El verdadero ejército humano finalmente se estaba preparando para mostrarle a la galaxia lo que se habían perdido. La cuenta atrás había comenzado. Un ciclo solar para demostrar el valor humano. Los alienígenas pensaban que era un plazo imposible para una especie primitiva. No tenían idea de que la humanidad había estado lista para este momento durante 50 años. 6 meses pasaron desde la reunión en la Gran Asamblea. Las colonias humanas en el borde exterior de la galaxia continuaban con sus vidas normales. Los granjeros cultivaban en mundos distantes. Los mineros extraían metales en cinturones de asteroides. Los niños jugaban en las ciudades abovedadas que los protegían del frío del espacio. La mayoría de los humanos no sabían sobre el rechazo en el Consejo Galáctico. El gobierno mantuvo la noticia en secreto para evitar el pánico. La gente iba a trabajar y criaba a sus familias sin saber que los alienígenas los consideraban primitivos e inútiles. Pero todo estaba a punto de cambiar. El almirante Quexar estaba en el puente de su nave insignia, la Gloria Eterna. El acorazado braxiano medía 5 kilómetros de largo y casi 2 de ancho.
Su casco de cristal brillaba con una luz interior que se podía ver a 100.000 kilómetros de distancia. La nave transportaba suficiente potencia de fuego para destruir planetas. Quexar era diferente del embajador Z'. Donde el embajador era suave y diplomático, el almirante era afilado y agresivo. Su cuerpo de cristal era más oscuro, casi negro, con una luz roja fluyendo a través de él como sangre. Su voz mental cortaba los pensamientos como un cuchillo. Inicien las operaciones de liberación, ordenó Quexar a su tripulación. A su alrededor, docenas de oficiales braxianos trabajaban en estaciones hechas de cristal viviente. No usaban teclados ni pantallas. En cambio, tocaban las superficies de cristal y pensaban sus órdenes directamente en la computadora de la nave. La tercera flota braxiana constaba de 50 naves de guerra. Cada una era más grande que cualquier estación espacial humana. Sus escudos podían detener armas nucleares. Sus cañones de plasma podían derretir montañas. Se movían por el espacio más rápido que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. El primer objetivo fue la colonia Epsilon, un pequeño mundo agrícola en el borde del espacio humano. Allí vivían 20.000 personas, cultivando alimentos que se enviaban a otras colonias. No tenían defensas militares, excepto unas pocas patrulleras con cohetes químicos. La capitana María Santos estaba de servicio en el centro de comunicaciones de la colonia Epsilon cuando comenzaron a llegar las alertas. Su pequeña oficina tenía 3 pantallas que mostraban las naves que se movían por el sistema exterior. Al principio, pensó que los sensores estaban rotos. Eso no puede estar bien, se dijo a sí misma. Las lecturas mostraban 50 objetos grandes moviéndose hacia la colonia, pero eran masivos. Cada uno era más grande que la nave humana más grande jamás construida. Llamó a su supervisor. Señor, estamos recibiendo lecturas extrañas en los sensores de largo alcance. Creo que podríamos tener un fallo de funcionamiento. El comandante Park miró los datos en su propia pantalla. Su rostro se puso pálido. No son fallos de funcionamiento, María. Tenemos naves entrantes. Grandes. En una hora, la flota alienígena llegó al borde del sistema. No intentaron ocultar su aproximación. Las naves se movían en perfecta formación, como un desfile mostrando su poder. El almirante Quexar activó el sistema de comunicación. Su mensaje llegó a todos los dispositivos humanos del sistema. Radios, televisores, computadoras y comunicadores personales recibieron la transmisión al mismo tiempo. Atención, humanos primitivos. La voz traducida de Quexar resonó desde cada altavoz. Soy el almirante Quexar del Imperio Braxiano. Su especie ha sido juzgada indigna de independencia. Ahora se someterán a la protección braxiana. La capitana Santos miró fijamente su pantalla de comunicación. La imagen del alienígena mostraba un ser alto de cristal con brillantes ojos rojos. Su voz era fría y llena de autoridad. Tienen una hora para rendir su colonia, continuó Quexar. Bajen cualquier escudo defensivo. Desactiven todas las armas. Prepárense para recibir a los administradores braxianos. La resistencia será respondida con la fuerza. La transmisión terminó. El centro de comunicaciones quedó en silencio, excepto por el zumbido de las computadoras. La capitana Santos y el comandante Park se miraron con miedo y confusión. ¿Qué hacemos?, preguntó María. No podemos luchar contra esas naves. Mira su tamaño. El comandante Park activó el sistema de transmisión de emergencia de la colonia. A todos los residentes, esto no es un simulacro. Estamos bajo una invasión alienígena. Prepárense para la evacuación inmediata a los refugios de emergencia. En toda la colonia Epsilon, las alarmas comenzaron a sonar. Las familias tomaron a sus hijos y corrieron a búnkeres subterráneos. Los pocos oficiales de seguridad reunieron sus armas, aunque sabían que era inútil. La colonia tenía 4 patrulleras para su protección. Cada una medía 15 metros de largo, con blindaje básico y cohetes químicos. Estaban diseñadas para ahuyentar piratas, no para luchar contra naves de guerra alienígenas. El teniente Tom Baker comandaba la patrullera líder. Tenía 25 años y nunca había visto un combate real.
Mientras observaba a la flota alienígena acercarse, sus manos temblaban en los controles. A todas las unidades de patrulla, aquí Baker, dijo por su radio. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que tomen la colonia. ¿Qué podemos hacer?, respondió la teniente Chun desde la patrullera 2. Esas naves son enormes. Nuestras armas ni siquiera las rozarán. Baker sabía que Chun tenía razón, pero no podía simplemente rendirse. 20.000 personas vivían en esta colonia. Tenían familias, hijos, sueños. No se rendiría sin luchar. Todas las unidades, formación de ataque, ordenó Baker. Objetivo, la nave líder. Disparen todo lo que tenemos. Las 4 patrulleras aceleraron hacia la flota alienígena. Sus cohetes químicos dejaron estelas de fuego tras de sí. En comparación con las masivas naves alienígenas, parecían insectos atacando elefantes. El almirante Quexar observaba el acercamiento de las naves humanas en su pantalla táctica. Cada patrullera aparecía como un punto diminuto en su pantalla. Su oficial táctico apenas las registró como amenazas. ¿Las destruyo, almirante?, preguntó el oficial táctico. Quexar consideró la pregunta. No, déjalos disparar primero. Quiero ver qué pueden hacer las armas humanas. Será divertido. Las patrulleras alcanzaron el rango de armas y abrieron fuego. Sus misiles surcaron el espacio hacia la gloria eterna. Los cohetes estaban armados con ojivas nucleares, las armas más poderosas que la humanidad había creado. Los misiles impactaron en los escudos de la nave braxiana y explotaron en brillantes destellos de luz. El fuego nuclear era lo suficientemente caliente como para derretir acero y vaporizar roca. Por un momento, la nave alienígena desapareció en una bola de fuego nuclear. Cuando la luz se desvaneció, la gloria eterna estaba completamente intacta. Sus escudos habían absorbido las explosiones nucleares sin siquiera parpadear. La enorme nave continuó avanzando como si nada hubiera pasado. Impresionante espectáculo de luces, comentó Quexar. Sus armas primitivas crean colores bonitos. El teniente Baker miró conmocionado como sus armas más poderosas no le hacían nada a la nave alienígena. Los misiles nucleares que podían destruir ciudades habían sido inútiles contra la tecnología alienígena. Todas las unidades, retirada, ordenó. Regresen a la colonia. Pero las patrulleras eran demasiado lentas. El almirante Quexar decidió que la demostración había terminado. Destruyanlas, ordenó. El arma más pequeña de la gloria eterna se giró hacia las naves humanas. Se llamaba lanza de precisión, diseñada para destruir objetivos pequeños como asteroides o escombros. El arma disparó un delgado rayo de energía de plasma. El rayo tocó la patrullera del teniente Baker durante exactamente un segundo. La nave simplemente se desvaneció. Sin explosión, sin escombros. Un momento estaba allí, al siguiente ya no. Las otras 3 patrulleras intentaron escapar, pero las armas alienígenas eran demasiado rápidas. En 30 segundos, las 4 naves humanas habían sido destruidas. La capitana Santos observó la destrucción desde el centro de mando de la colonia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía desaparecer a las patrulleras. Eran sus amigos, gente que conocía desde hacía años. Envía el mensaje a la Tierra, ordenó el comandante Park. Diles lo que pasó aquí. Diles que los alienígenas son demasiado fuertes. Pero antes de que Santos pudiera enviar el mensaje, la voz del almirante Quexar volvió a llenar el centro de comunicaciones. Su patética resistencia ha terminado, anunció el almirante alienígena. Han visto el poder de la tecnología braxiana. Sus armas no pueden dañarnos. Sus naves son como juguetes comparadas con las nuestras. La flota alienígena se posicionó en órbita alrededor de la colonia Epsilon. Desde el suelo, la gente podía ver las naves como luces brillantes en el cielo. Cada nave era tan grande que parecía una pequeña luna. Ahora se rendirán, continuó Quexar. Abran sus redes de comunicación. Preparen áreas de aterrizaje para nuestras naves de transporte. Cualquier resistencia adicional resultará en la destrucción completa de su colonia. El comandante Park miró a sus oficiales. Todos sabían que no tenían otra opción.
Los alienígenas habían demostrado su poder. Las mejores armas de la humanidad ni siquiera podían dañar sus escudos. «Abre un canal», ordenó Park. La capitana Santos activó el sistema de comunicación con manos temblorosas. «Aquí el mando de la colonia Epsilon. Nosotros. Por favor, no hagan daño a nuestra gente». El rostro de cristal del almirante Quexar apareció en la pantalla. Sus ojos rojos brillaban con satisfacción. «Una sabia decisión. Permanecerán en sus hogares mientras establecemos una administración adecuada. Cualquier humano que coopere será tratado bien». La transmisión terminó. En toda la galaxia, otras flotas braxianas estaban atacando otras colonias humanas. La invasión había comenzado y estaba yendo exactamente como los alienígenas esperaban. Pero en la Tierra, en las profundidades de los centros de mando, ocultos bajo el lecho marino, los oficiales militares observaban los informes con expresiones tranquilas. El general Hassan leía los informes de inteligencia mientras bebía café. «La colonia Epsilon ha caído», informó el coronel Williams. «Los alienígenas destruyeron nuestras patrulleras sin sufrir ningún daño». El general Hassan asintió. «¿Y qué hay de su evaluación táctica?» «Creen que las armas humanas son primitivas e ineficaces. Creen que nuestras naves son juguetes. El almirante Quexar está transmitiendo sus victorias a todo el Consejo Galáctico». «Bien», dijo Hassan en voz baja. «Dejen que piensen que somos indefensos. Cuanto más nos subestimen, mejor». El coronel Williams parecía confundido. «Señor, están conquistando nuestras colonias. No deberíamos responder». Hassan se giró hacia una gran pantalla que mostraba mapas estelares del espacio humano. Puntos rojos marcaban las colonias bajo ataque. «Todavía no, coronel. Dejen que se pongan cómodos. Dejen que piensen que ya han ganado». Activó un canal de comunicación seguro. «Aquí el general Hassan. Confirme el estado del proyecto Prometeo». Una voz respondió de inmediato. «El proyecto Prometeo está al 97% de preparación, señor. Todos los sistemas están en línea y esperando órdenes». «Mantengan el estado actual», ordenó Hassan. «No actúen hasta que se autorice». Se volvió hacia el coronel Williams. «Los alienígenas creen que están luchando contra lo mejor de la humanidad. No tienen idea de lo que realmente somos capaces». Mientras tanto, el almirante Quexar recibía informes de todo el espacio humano. Cada colonia que sus flotas atacaban se había rendido rápidamente. La resistencia humana era mínima y completamente ineficaz. «Los humanos son aún más débiles de lo que pensábamos», informó su oficial de inteligencia. «Sus armas no pueden penetrar nuestros escudos. Sus naves son más lentas que nuestras naves de suministro». Quexar se sintió satisfecho con las fáciles victorias. El Consejo Galáctico quedaría impresionado con la rapidez con que el Imperio Braxiano había conquistado el espacio humano. Demostraría que los braxianos eran el verdadero poder militar en la galaxia. «Preparen la siguiente fase», ordenó Quexar. «Objetivo: el sistema natal humano. Es hora de capturar su mundo capital». La tercera flota braxiana comenzó a moverse hacia la Tierra. Esperaban otra victoria fácil. El mundo natal humano se rendiría igual que todas las colonias. Pero mientras las naves alienígenas saltaban a la velocidad superlumínica, sensores en las profundidades del océano de la Tierra detectaron su aproximación. Sistemas automatizados que habían estado esperando durante décadas finalmente se activaron. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y los alienígenas no tenían idea de lo que les esperaba. La flota del almirante Quexar llegó al borde del sistema solar de la Tierra 3 semanas después de conquistar las colonias exteriores. Las naves braxianas salieron del viaje superlumínico cerca de la órbita de Plutón. 50 naves de guerra masivas se extendieron por el espacio como un muro cristalino de muerte. El almirante estaba en su puente, mirando la pantalla táctica. El sistema solar de la Tierra apareció en la pantalla holográfica. Podía ver los pequeños planetas rocosos, los gigantes gaseosos y miles de asteroides flotando en la oscuridad. «Escaneen en busca de defensas humanas», ordenó Quexar a su oficial táctico. Los sensores de la nave barrieron el sistema.
Encontraron exactamente lo que el almirante esperaba. Patrulleras humanas se movían lentamente entre los planetas. Plataformas de defensa orbital rodeaban la Tierra y Marte. Estaciones espaciales colgaban en órbita como juguetes de metal. Su red defensiva es primitiva, informó el oficial táctico. Cuento 47 patrulleras, 12 plataformas orbitales y 3 estaciones espaciales, todas usando tecnología básica. Quexar asintió con satisfacción. Las mismas armas débiles que no lograron dañar nuestros escudos en las colonias. Esto será incluso más fácil de lo que pensé. Activó el sistema de comunicación para transmitir a todo el sistema. Cada radio, televisor y computadora humana recibió su mensaje. Pueblo de la Tierra, la voz traducida de Quexar resonó desde millones de altavoces. Soy el almirante Quexar del Imperio Braxiano. Sus colonias exteriores ya han caído ante nuestras fuerzas superiores. Ahora enfrentan la misma elección. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos. En la Tierra, miles de millones de personas escucharon el mensaje de los alienígenas. En Nueva York, Londres, Tokio y todas las ciudades principales, multitudes se reunieron alrededor de pantallas públicas para ver a la flota alienígena acercarse. El miedo se extendió por el planeta como un incendio forestal. El presidente Morrison estaba sentado en la sala de situación de la Casa Blanca con sus principales asesores militares. El general Hassan estaba allí, junto con el secretario de Defensa Parker y la almirante Chun de la Armada Espacial. Señor presidente, dijo el secretario Parker, nuestras fuerzas convencionales no pueden detenerlos. Los informes de las colonias muestran que su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Morrison parecía cansado y derrotado. Tenía 62 años y nunca esperó enfrentar una invasión alienígena durante su presidencia. ¿Cuáles son nuestras opciones, general? Hassan parecía tranquilo a pesar de la crisis. Nuestra flota espacial hará lo que pueda, señor. Tenemos que mostrar resistencia. El pueblo espera que luchemos. ¿Pero podemos ganar?, preguntó Morrison. Hassan hizo una pausa antes de responder. No con armas convencionales, señor. Sus escudos son demasiado fuertes. El presidente se dirigió a la almirante Chun. ¿Cuánto tiempo puede nuestra flota detenerlos? Chun estudió los informes tácticos en su tableta. Quizás unas pocas horas, señor. Nuestras naves están superadas en armamento y número, pero lucharemos hasta la última nave. Fuera de la atmósfera de la Tierra, la flota espacial humana se preparaba para la batalla. El almirante Thompson comandaba 32 naves de guerra desde su buque insignia, el U.S. Constitution. Las naves estaban construidas de acero y titanio, impulsadas por reactores de fusión y armadas con misiles nucleares y cañones de riel. A todas las naves, aquí el almirante Thompson, transmitió a su flota. Conocemos las probabilidades. Sabemos lo que les pasó a las patrulleras coloniales. Pero somos la última línea de defensa de la Tierra. No huiremos. Las naves humanas se movieron a formación de ataque. Parecían diminutas en comparación con las naves alienígenas que se acercaban. El acorazado humano más grande medía solo 240 metros de largo. La nave de guerra braxiana más pequeña medía 5 kilómetros. La teniente Sarah Kim pilotaba su caza desde el portaaviones U.S. Eagle. Tenía 23 años y se había graduado de la academia hacía solo 6 meses. Mientras miraba a la flota alienígena a través de la ventana de su cabina, su corazón latía con fuerza por el miedo. Esto es una locura, dijo su compañero de ala, el teniente Rodríguez, por la radio. Somos como hormigas atacando elefantes. Quizás, respondió Kim. Pero incluso las hormigas pueden morder. El almirante Quexar observaba a la flota humana acercarse en su pantalla táctica. Las naves humanas se movían en formaciones ordenadas, siguiendo una doctrina militar que tenía miles de años de antigüedad según los estándares galácticos. ¿Realmente creen que pueden luchar contra nosotros?, observó uno de sus oficiales con diversión. Déjenlos venir, dijo Quexar. Quiero que el Consejo Galáctico vea con qué facilidad aplastamos su resistencia. El almirante alienígena había invitado a observadores de toda la galaxia para ver la conquista de la Tierra.
Representantes de docenas de especies observaban a través de transmisiones de video en vivo. Querían ver cuán rápido serían derrotados los primitivos humanos. La batalla comenzó cuando la flota del almirante Thompson alcanzó el rango de armas. Las naves humanas abrieron fuego con todo lo que tenían. Misiles nucleares surcaron el espacio hacia la flota alienígena. Proyectiles de cañón de riel lo siguieron, moviéndose a velocidades increíbles. Las armas impactaron en los escudos braxianos y explotaron en brillantes destellos de luz. El fuego nuclear floreció sobre las naves alienígenas como flores mortales. La luz era tan brillante que se podía ver desde la superficie de la Tierra. Pero cuando las explosiones se desvanecieron, las naves alienígenas estaban completamente intactas. Sus escudos habían absorbido todo el poder del arsenal nuclear de la humanidad sin siquiera parpadear. Patético, comentó Quexar. Se dirigió a su oficial de armas. Destruye la mitad de su flota. Deja al resto con vida para que puedan observar. Las naves braxianas devolvieron el fuego. Sus cañones de plasma estaban diseñados para destruir naves de guerra enemigas, no planetas. Pero contra las naves humanas, eran como martillos golpeando cristal. El US Intrepid se desvaneció en una bola de fuego de plasma. El US Defiant se partió por la mitad cuando la energía alienígena desgarró su casco. El US Valiant simplemente dejó de existir cuando un rayo de precisión braxiano lo tocó. El almirante Thompson vio morir a 12 de sus naves en el primer intercambio. Su propio buque insignia se estremeció cuando los proyectiles de plasma pasaron cerca. Las luces del puente parpadearon mientras los escudos de la nave intentaban absorber una energía para la que nunca fueron diseñados. Todas las naves, maniobras evasivas, ordenó Thompson. Dispersense y reagrúpense. Las naves humanas supervivientes intentaron dispersarse, pero eran demasiado lentas. Las armas alienígenas las rastrearon fácilmente. Más naves explotaron cuando los rayos de plasma encontraron sus objetivos. El escuadrón de cazas de la teniente Kim se lanzó desde el portaaviones US Eagle justo cuando la nave recibió un impacto directo. Vio cómo su base de operaciones se disolvía en metal fundido mientras volaba hacia la flota alienígena. Eagle ha caído, informó Rodríguez por la radio. Su voz estaba tensa por la emoción. Mantente concentrada, respondió Kim. Todavía tenemos un trabajo que hacer. Los cazas humanos eran pequeños y rápidos, pero sus armas eran inútiles contra los escudos alienígenas. Kim disparó sus misiles contra la nave braxiana más cercana y los vio explotar inofensivamente contra la barrera de energía. Un láser de defensa de punto alienígena barrió el espacio y destruyó 3 cazas al instante. Kim hizo rodar su nave para evitar el rayo, pero sabía que era inútil. Todos iban a morir. En la Tierra, miles de millones de personas observaban la batalla a través de las noticias. Las imágenes mostraban naves humanas explotando mientras las naves alienígenas permanecían intactas. Los niños lloraban al ver a sus protectores ser destruidos. En la sala de situación, el presidente Morrison observaba la derrota de su flota espacial con creciente desesperación. La mitad de las naves ya se habían perdido, y los alienígenas apenas habían usado sus armas. General, dijo Morrison en voz baja, es hora de rendirse. Hassan miró su reloj. Todavía no, señor. Necesitamos probar las defensas orbitales primero. Alrededor de la Tierra, enormes plataformas de defensa activaron sus armas. Estas estaciones eran la última esperanza de la humanidad. Cada una llevaba ojivas de fusión lo suficientemente potentes como para fracturar lunas. Habían sido construidas durante décadas a un costo enorme. Las plataformas dispararon sus misiles en salvas coordinadas. Cientos de ojivas nucleares se dirigieron hacia la flota alienígena. Los misiles eran más rápidos y potentes que cualquier cosa que la flota espacial hubiera usado. De nuevo, las armas impactaron en los escudos alienígenas y explotaron. El fuego nuclear era lo suficientemente brillante como para cegar satélites. La liberación de energía podía detectarse desde otros sistemas estelares. De nuevo, las naves alienígenas emergieron completamente intactas. El almirante Quexar se estaba aburriendo de la batalla unilateral. Destruyan sus plataformas orbitales, ordenó.
Terminen con esta patética exhibición. Los cañones de plasma braxianos se giraron hacia las estaciones de defensa de la Tierra. Las armas alienígenas dispararon una vez cada una. 12 explosiones masivas iluminaron la órbita de la Tierra mientras las plataformas de defensa eran vaporizadas. El resto de la flota del almirante Thompson murió tratando de proteger las plataformas. El propio almirante se hundió con su buque insignia, todavía disparando sus inútiles armas contra escudos alienígenas que no podían ser penetrados. En toda la galaxia, los observadores alienígenas observaron la destrucción con satisfacción. El agregado militar Sorox envió un mensaje a su gobierno. La resistencia humana duró exactamente 47 minutos. Son aún más débiles de lo que nuestro análisis predijo. En la Tierra, los presentadores de noticias luchaban por encontrar palabras. La flota se ha perdido, informó la CNN. Las plataformas orbitales han sido destruidas. Los alienígenas se están moviendo hacia la órbita de la Tierra. El presidente Morrison se sentó en su silla, pareciendo más viejo que sus años. A su alrededor, sus asesores esperaban órdenes. Pero, ¿qué órdenes podía dar? El ejército de la humanidad había sido barrido como polvo. Señor, dijo el general Hassan en voz baja. Es la hora. Morrison asintió lentamente. Activó el sistema de comunicación que se transmitiría a todo el mundo. Mis conciudadanos estadounidenses y ciudadanos de la Tierra, comenzó, con la voz cargada de derrota. He pedido al almirante Quexar los términos de la rendición. No podemos igualar su tecnología. No podemos proteger nuestro mundo de sus armas. Para evitar más pérdidas de vidas, ordeno a todas las fuerzas militares restantes que se retiren. La voz del presidente se quebró ligeramente. Luchamos con valentía, pero fuimos superados. Ruego que los alienígenas nos traten con misericordia. En toda la Tierra, las bases militares recibieron la orden de retirada. Los soldados bajaron sus armas. Los pilotos de combate aterrizaron sus aviones. Los submarinos nucleares emergieron y apagaron sus reactores. El almirante Quexar recibió el mensaje de rendición con satisfacción. La conquista de la Tierra había llevado menos de 3 horas. Fue más rápido que incluso sus predicciones más optimistas. Transmitan nuestra victoria al Consejo Galáctico, ordenó. Que sepan que el Imperio Braxiano ha resuelto el problema humano. El mensaje salió de inmediato. En toda la galaxia, los gobiernos alienígenas recibieron noticias de la derrota de la humanidad. La especie advenediza que se había atrevido a pedir la membresía en la Confederación Galáctica había sido aplastada. Pero en las profundidades de las fosas oceánicas de la Tierra, en instalaciones que ningún sensor alienígena había detectado jamás, se enviaban mensajes diferentes. El general Hassan estaba sentado en un centro de mando a 5 kilómetros bajo el Océano Pacífico. A todas las estaciones, aquí control, habló en un sistema de comunicación seguro. El enemigo ha mordido el anzuelo. Creen que han ganado. A su alrededor, docenas de oficiales trabajaban en estaciones que no se parecían en nada a la tecnología primitiva que los alienígenas habían visto. Estas computadoras usaban procesamiento cuántico. Las pantallas mostraban hologramas que respondían a comandos de pensamiento. Equipo Prometeo, informe de estado, ordenó Hassan. Prometeo está en plena disposición, respondió la contestación. Todos los sistemas en verde. Estamos listos para el despliegue a su orden. Hassan miró la pantalla principal. Mostraba la flota braxiana en la órbita de la Tierra, creyendo que habían logrado una victoria total. Los alienígenas no tenían idea de que sus sensores no podían detectar la verdadera tecnología militar de la humanidad. Todavía no, dijo Hassan. Dejen que se pongan cómodos. Dejen que piensen que la Tierra es indefensa. Arriba, el almirante Quexar, en efecto, se estaba poniendo cómodo. Sus naves habían tomado posiciones alrededor de la Tierra. Las naves de transporte se preparaban para desembarcar tropas en la superficie. La invasión procedía exactamente según el plan. Los humanos están derrotados, informó Quexar al Consejo Galáctico. Sus armas fueron inútiles. Su resistencia fue patética.
La Tierra está ahora bajo control braxiano. Pero mientras el almirante alienígena celebraba su fácil victoria, sensores gravitacionales en las profundidades del océano detectaron algo imposible. El propio espacio estaba comenzando a curvarse y distorsionarse de maneras que no deberían existir. Las lecturas estaban tan más allá de la física conocida que los sistemas automatizados las clasificaron como errores de sensor. Ningún científico braxiano podía explicar lo que estaba sucediendo en las profundidades del pozo de gravedad de la Tierra. El almirante Quexar había ganado la batalla que podía ver, pero no tenía idea de que la verdadera guerra ni siquiera había comenzado. 2 días después de la rendición de la Tierra, el almirante Quexar se sentía completamente satisfecho con su victoria. Su flota controlaba la órbita terrestre mientras las naves de transporte se preparaban para desembarcar fuerzas de ocupación en la superficie del planeta. El ejército humano había sido destruido tan fácilmente que algunos de sus oficiales ya lo llamaban un ejercicio de entrenamiento. El almirante estaba en su puente, revisando informes de todo el espacio humano. Cada colonia se había rendido. Cada nave de guerra humana había sido destruida o capturada. La especie que se había atrevido a pedir la membresía en la Confederación Galáctica estaba ahora bajo control braxiano. Almirante, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo felicitaciones del Consejo Galáctico. El embajador Z' desea hablar con usted. Quexar activó la pantalla holográfica. La familiar forma cristalina de Z' apareció, brillando de satisfacción. Almirante Quexar, dijo Z'. El Consejo está muy impresionado con su rápida victoria. El problema humano ha sido resuelto en tiempo récord. Los humanos eran aún más débiles de lo que predijimos, respondió Quexar. Sus armas ni siquiera pudieron rozar nuestros escudos. Sus naves se movían como cargueros averiados. Z' asintió con aprobación. Las otras especies están tomando nota. El Imperio Sorox ha solicitado permiso para estudiar la tecnología humana para investigación histórica. Quieren ver cómo se construían las armas primitivas. Ambos alienígenas encontraron esto divertido. La idea de que civilizaciones avanzadas estudiaran la tecnología humana era como si los arqueólogos examinaran herramientas de piedra de cavernícolas extintos. Permiso concedido, dijo Quexar. Quizás los humanos puedan servir para algo útil después de todo. Pero mientras los dos braxianos hablaban, cosas extrañas sucedían en todo el sistema solar. Estaciones de monitoreo en el espacio profundo detectaron anomalías gravitacionales que no coincidían con ningún fenómeno natural conocido. Las lecturas eran tan inusuales que la mayoría de las computadoras las descartaron como fallos de equipo. Cerca de Júpiter, el propio espacio parecía ondular y curvarse. Ondas gravitacionales masivas pulsaban desde regiones vacías del espacio. Las distorsiones eran lo suficientemente potentes como para afectar las órbitas de pequeños asteroides, pero los sensores alienígenas no podían identificar su origen. El oficial científico de la nave de investigación braxiana Armonía del Conocimiento estudiaba las lecturas con creciente confusión. El braxiano era un especialista en física del espacio-tiempo, uno de los científicos más avanzados del imperio. Estas firmas gravitacionales son imposibles, informó Beltar a su capitán. Sugieren la presencia de objetos masivos, pero nuestros sensores no detectan nada allí. El capitán Mortin miró los datos con interés. ¿Cuán masivos? Cada anomalía muestra efectos gravitacionales consistentes con objetos que contienen la masa de pequeñas lunas, explicó Beltar. Pero no hay nada visible en ninguna frecuencia de radiación electromagnética. Fantasmas de sensor, decidió Mortin. Los humanos probablemente dejaron algún equipo automatizado funcionando. Apaga cualquier cosa que pueda estar causando interferencia. Beltar no estaba convencido, pero siguió las órdenes. La nave científica braxiana envió comandos de apagado a cada pieza de equipo humano en el área. Los satélites se apagaron. Los relés de comunicación dejaron de transmitir. Incluso las balizas de emergencia se silenciaron. Pero las anomalías gravitacionales continuaron haciéndose más fuertes. En la Tierra, el general Hassan estaba sentado en su centro de mando en las profundidades del océano,
observando a la flota alienígena a través de sensores que los braxianos no podían detectar. Sus oficiales monitoreaban cada comunicación y movimiento alienígena. Señor, informó el coronel Williams, la nave científica enemiga está investigando las anomalías de Júpiter. Están tratando de entender lo que están detectando. Hassan sonrió por primera vez en semanas. ¿Cuánto tiempo antes de que lo descubran? Desconocido, señor. Su física es avanzada, pero nunca se han encontrado con algo como nuestra tecnología. Hassan activó el sistema de comunicación seguro. Equipo Prometeo, aquí control. La flota enemiga está en posición óptima. Todas las evacuaciones de civiles están completas. Tienen autorización para la fase 1. En las profundidades de los océanos de la Tierra, en instalaciones construidas en el propio lecho marino, la capitana Elena Vázquez recibió el código de autorización. Estaba en el puente de una nave que oficialmente no existía, rodeada de tecnología que la Confederación Galáctica no podía imaginar. Fase 1 autorizada, anunció la capitana Vázquez a su tripulación. Inicien la secuencia de desocultación. A su alrededor, el puente del U.S. Prometeo cobró vida. La nave había estado esperando en las profundidades del océano de la Tierra durante 50 años, oculta por una tecnología que curvaba el propio espacio-tiempo. Su casco estaba construido con materiales que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Sus motores operaban con principios que convertían la materia en energía pura sin desperdicio. Anclajes gravitacionales liberados, informó el oficial de timón. Estamos libres del bloqueo planetario. El Prometeo comenzó a elevarse desde el fondo del océano, pero no se movía a través del agua. En cambio, se desfasaba a través de la materia misma, existiendo en un espacio dimensional que le permitía pasar a través de objetos sólidos sin perturbarlos. En el espacio sobre la Tierra, el almirante Quexar estaba revisando los planes de ocupación cuando su oficial táctico de repente levantó la vista de su estación con confusión. Almirante, dijo el oficial lentamente, estoy detectando lecturas inusuales cerca de la luna de la Tierra. ¿Qué tipo de lecturas?, preguntó Quexar sin mucho interés. Distorsiones gravitacionales, señor. Muy grandes. Pero no hay nada visible en esa área del espacio. Quexar se acercó a la pantalla táctica. La pantalla holográfica mostraba el espacio entre la Tierra y su luna. El área parecía vacía, excepto por unos pocos satélites de comunicación humanos. Realiza un escaneo de espectro completo, ordenó el almirante. Los sensores de la Gloria Eterna barrieron el área con cada tipo de sistema de detección que poseían los braxianos. Encontraron rastros de partículas exóticas que no deberían existir. Firmas de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida y efectos gravitacionales que sugerían que algo enorme estaba oculto en un espacio aparentemente vacío. Señor, dijo el oficial táctico con creciente preocupación, las lecturas gravitacionales indican un objeto con la masa de un planetoide pequeño, pero no podemos ver nada. Por primera vez desde que llegó a la Tierra, el almirante Quexar se sintió inseguro. ¿Podrían los humanos tener tecnología de camuflaje? Imposible, señor. Hemos estudiado sus capacidades exhaustivamente. Sus sistemas de sigilo más avanzados están siglos por detrás de nuestros métodos de detección. Pero incluso mientras el oficial táctico hablaba, el propio espacio comenzó a cambiar. Lo que había parecido ser un vacío empezó a brillar y a curvarse. La realidad se retorció de maneras que dolía mirar directamente. La primera señal visible fue una distorsión en la luz de las estrellas. Estrellas que deberían haber sido puntos de luz comenzaron a estirarse y curvarse como si se vieran a través del agua. Luego, la propia oscuridad comenzó a tomar forma. Sección por sección, como una enorme pintura invisible siendo revelada, el contorno de algo imposible comenzó a aparecer. El objeto era tan grande que tardó varios minutos en hacerse visible su forma completa. El almirante Quexar miraba su pantalla táctica con creciente incredulidad. La nave humana que se estaba desocultando era más grande que toda su flota combinada. Se extendía a lo largo de casi 2000 kilómetros de espacio, su casco erizado de sistemas de armas que operaban con principios que no podía reconocer. Eso no puede ser tecnología humana, dijo Quexar.
pero su voz carecía de convicción. El UES Prometeo completó su secuencia de desocultación y se quedó suspendido en el espacio como una luna mecánica. Su casco era oscuro, pero no negro. En cambio, parecía absorber la propia luz, haciendo que la nave pareciera un agujero en el espacio. A lo largo de su enorme longitud, puertos de armas brillaban con una energía que hacía que el plasma braxiano pareciera primitivo. En toda la galaxia, las estaciones de monitoreo detectaron la estela gravitacional de la aparición del Prometeo. La masa de la nave era tan grande que su desocultación creó ondas en el espaciotiempo que podían medirse desde otros sistemas estelares. En la Gran Asamblea, el embajador Z' se reunía con otros miembros del Consejo cuando comenzaron a llegar informes urgentes. La forma del ser cristalino parpadeó de conmoción al leer los datos del sensor. Esto debe ser un error, dijo Z' al representante Sorox. Las lecturas indican una nave humana con una masa mayor que nuestras estaciones espaciales más grandes. Las escamas del alienígena reptiliano resonaron con nerviosismo. Nuestros sensores de espacio profundo confirman las lecturas. Sea lo que sea que los humanos hayan construido, es más grande que cualquier cosa en nuestro ejército. Sesiones de emergencia se convocaron en toda la galaxia mientras los gobiernos alienígenas intentaban entender lo que estaban viendo. Las especies que se habían burlado de la humanidad apenas unos días antes, ahora se apresuraban a analizar la nave imposible que había aparecido en la órbita de la Tierra. En el Prometeo, la capitana Vázquez se sentó en su silla de mando y activó el sistema de comunicación. Su mensaje llegaría a cada nave de la flota braxiana, a cada estación de monitoreo en la galaxia y a cada gobierno que se había reído de la tecnología primitiva de la humanidad. Almirante Quexar, dijo, su voz tranquila y profesional. Soy la capitana Elena Vázquez de la nave de la Tierra Unida Prometeo. Actualmente están invadiendo espacio soberano humano. La comunicación llegó a Quexar con perfecta claridad. El almirante braxiano miró a la oficial humana en su pantalla. Parecía joven para ser capitana de una nave estelar, quizás de 40 años, con cabello castaño corto y ojos marrones firmes. Tienen 30 segundos para comenzar la retirada de este sistema, continuó la capitana Vázquez. El incumplimiento resultará en la demostración de por qué su especie debería haber mostrado el debido respeto a la humanidad. El almirante Quexar sintió que su forma cristalina se encendía de ira. Incluso frente a esta nave imposible, no podía aceptar que los humanos poseyeran una tecnología superior. Humana, dijo, su voz mental cortante como el hielo. Comandas una nave impresionante, pero todavía estás en inferioridad numérica de 50-1. Ríndete ahora y tu muerte será rápida. La capitana Vázquez lo miró con lo que podría haber sido lástima. Almirante, han estado evaluando a la humanidad basándose en la tecnología que permitimos que otros vean. Han cometido el error de asumir que lo que observaron representa nuestras capacidades completas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Están a punto de aprender la diferencia entre lo que mostramos a la galaxia y lo que realmente poseemos. Quexar activó el sistema de comunicación de su flota. Todas las naves, formación de batalla. Prepárense para destruir la nave humana. 50 naves de guerra braxianas se movieron a posiciones de ataque alrededor del Prometeo. Incluso con su tamaño masivo, la nave humana todavía estaba en inferioridad numérica frente a la avanzada tecnología alienígena. Seguramente su potencia de fuego combinada podría destruir cualquier nave individual. Pero mientras la flota braxiana se preparaba para atacar, la capitana Vázquez hizo un anuncio que heló a cada alienígena que escuchaba. Prometeo a todas las naves observadoras, dijo con calma. Están a punto de presenciar una demostración de la capacidad militar humana. Tengan en cuenta que dispararemos un solo tiro a potencia mínima. Se dirigió a su oficial de armas. Señor Chun, objetivo, la nave insignia enemiga. Un solo pulso, la potencia más baja. Objetivo fijado, capitana, respondió el oficial de armas. Potencia mínima confirmada. Fuego. El Prometeo disparó una vez. Un rayo de energía coherente que duró exactamente 0,3 de segundo cruzó el espacio a la velocidad de la luz.
El arma usaba principios que la Confederación Galáctica nunca había descubierto, convirtiendo la materia directamente en energía dirigida sin pérdida de calor o radiación. El rayo impactó en los escudos de la Gloria Eterna y, por un momento, no pasó nada. Luego, la matriz del escudo simplemente dejó de existir. La barrera de energía que había protegido a la nave de las armas nucleares se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. El rayo continuó a través del casco de la nave. El blindaje de cristal braxiano, que podía soportar cañones de plasma, se sublimó instantáneamente en sus átomos componentes. La enorme nave de guerra, 5 kilómetros de avanzada tecnología alienígena, simplemente dejó de existir. No hubo explosión, ni escombros, ni destello de energía. Un momento, la nave insignia de la tercera flota braxiana estaba allí. Al momento siguiente, solo había espacio vacío. El almirante Kexar tuvo el tiempo justo para entender lo que estaba sucediendo antes de que él y su nave se convirtieran en átomos dispersos flotando en el viento solar. Las 49 naves braxianas restantes quedaron inmóviles en el espacio, sus tripulaciones mirando el lugar donde había estado su buque insignia. En toda la galaxia, los gobiernos alienígenas guardaron silencio mientras procesaban lo que acababan de presenciar. La capitana Vázquez abrió un canal a las naves alienígenas supervivientes. La demostración ha concluido, anunció. Confío en que esto aclare la posición de la humanidad con respecto a los invitados no deseados en nuestro espacio. El espacio donde había existido la nave insignia del almirante Kexar momentos antes estaba ahora completamente vacío. Ni siquiera quedaban átomos. El acorazado más poderoso de la flota braxiana había sido borrado de la existencia por un solo disparo de la nave humana. El comandante Sexel del crucero braxiano Cristal Oscuro miraba su pantalla táctica en completo shock. Ahora era el oficial de más alto rango de lo que quedaba de la tercera flota. Su cuerpo cristalino temblaba mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Todas las naves, transmitió a la flota, mantengan la posición. No disparen. Repito, no disparen. Las 49 naves de guerra braxianas restantes permanecían inmóviles en el espacio alrededor de la Tierra. Sus tripulaciones estaban paralizadas por el miedo y la confusión. Acababan de ver cómo su tecnología más avanzada era completamente inútil contra las armas humanas. La capitana Vázquez estaba sentada tranquilamente en el puente del Prometeo, observando a la flota alienígena a través de sensores que podían detectar su miedo. Podía ver la confusión en sus comunicaciones, el pánico extendiéndose por sus naves. Capitana, informó su oficial táctico, las naves enemigas restantes no se mueven. Parecen estar esperando órdenes. Dales un momento para procesar lo que han visto, dijo Vázquez en voz baja. Deja que entiendan la situación completamente. En toda la galaxia, se convocaban sesiones de emergencia en todos los gobiernos importantes. La destrucción de la Gloria Eterna había sido presenciada por estaciones de monitoreo de cientos de especies diferentes. Los datos de los sensores estaban siendo analizados por los mejores científicos del espacio conocido. En la Gran Asamblea, el embajador Z' se presentó ante una reunión de emergencia del Consejo Galáctico. Su forma cristalina estaba atenuada por el shock y su voz mental transmitía incertidumbre por primera vez en siglos. Compañeros representantes, comenzó Z', hemos recibido confirmación de que la nave humana posee tecnología más allá de nuestra comprensión actual. El arma que destruyó la nave insignia del almirante Kexar operaba con principios que no podemos identificar. El representante militar Sorox se puso de pie, sus escamas chasqueando nerviosamente. Nuestro análisis sugiere que el arma humana convirtió la materia directamente en energía con una eficiencia del 100%. Esto debería ser imposible según la física conocida. Una criatura gaseosa flotante llamada Ceprian se deslizó hacia adelante. Las lecturas gravitacionales de la nave humana indican una tecnología que manipula el propio espacio-tiempo. Parecen haber dominado la ingeniería dimensional. La conciencia colectiva de la reina de la mente colmena zumbaba con miles de pensamientos individuales tratando de procesar los datos imposibles. Nuestros científicos calculan que la nave humana contiene más tecnología avanzada de la que toda nuestra civilización ha desarrollado en 10.000 años.
De vuelta en el sistema solar de la Tierra, el comandante Sexel finalmente encontró el valor para abrir un canal de comunicación con el Prometeo. Su voz temblaba mientras hablaba. «Nave humana», dijo. «Aquí el comandante Sexel de la flota braxiana. Yo solicito permiso para hablar con su capitana». La capitana Vázquez activó su pantalla de comunicación. El comandante braxiano apareció como un ser alto y cristalino con luz azul fluyendo a través de su cuerpo transparente. A diferencia del agresivo brillo rojo del almirante Quexar, la luz de Sexel era pálida por el miedo. «Soy la capitana Vázquez», dijo con calma. «¿Qué puedo hacer por usted, comandante?» Sexel luchaba por encontrar las palabras. Toda su comprensión de la galaxia se había hecho añicos en los últimos minutos. «Capitana, nosotros no lo sabíamos. Creíamos que los humanos eran primitivos. Pensábamos que su tecnología era débil». «Sabemos lo que creían», respondió Vázquez. «La pregunta ahora es qué planean hacer con esta nueva información». El comandante braxiano miró su pantalla táctica, que mostraba la masiva nave humana rodeada por su flota. Pero ahora comprendía que sus 49 naves de guerra no estaban rodeando al enemigo. Estaban atrapadas. «Deseamos retirarnos», dijo Sexel en voz baja. «No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto». La capitana Vázquez estudió al comandante alienígena por un momento. «Comandante, sus naves atacaron colonias humanas. Destruyeron nuestras patrulleras. Invadieron nuestro espacio con la intención de conquista». «Sí», admitió Sexel. «Pero seguíamos órdenes basadas en información incompleta. Pensábamos que nos enfrentábamos a tecnología primitiva. Y ahora que lo saben». La forma cristalina del comandante braxiano parpadeó de vergüenza. «Ahora entendemos que hemos cometido un terrible error. Pedimos clemencia». La capitana Vázquez guardó silencio durante varios segundos. En toda la galaxia, miles de millones de seres observaban la conversación a través de transmisiones en vivo. La respuesta de la capitana humana determinaría si este conflicto escalaba a una guerra galáctica. «Comandante Sexel», dijo finalmente Vázquez, «la humanidad siempre ha preferido la diplomacia a la guerra. Construimos naves como el Prometeo no para la conquista, sino para asegurar que nuestra preferencia por la paz siempre fuera respetada». Hizo una pausa, dando peso a sus palabras. «Pueden retirar su flota del espacio humano. Tienen 1 hora para comenzar su partida». El alivio inundó el cuerpo cristalino de Sexel. «Gracias, capitana. Nos iremos de inmediato». Sin embargo, continuó Vázquez, llevarán un mensaje a su gobierno y al Consejo Galáctico. La humanidad ya no solicita la membresía en su confederación. Les informamos que existimos como una potencia independiente. El comandante braxiano asintió rápidamente. «Entregaré su mensaje». «Y comandante», añadió Vázquez, «asegúrese de que sus líderes entiendan algo muy importante. El Prometeo no es único. Nos hemos estado preparando para este momento durante 50 años». Como para enfatizar sus palabras, el espacio comenzó a brillar en otras partes del sistema solar. Cerca de Marte, aparecieron anomalías gravitacionales que coincidían con la firma del Prometeo. Distorsiones similares se manifestaron cerca de Júpiter, Saturno y en el cinturón de asteroides. El comandante Sexel observó sus sensores con creciente horror mientras más objetos masivos comenzaban a desocultarse por todo el sistema. En cuestión de minutos, 12 naves más, idénticas al Prometeo, se hicieron visibles. Cada una era una imposibilidad tecnológica que empequeñecía cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. 13 naves, susurró Sexel para sí mismo. Tienen 13 naves como esta. La capitana Vázquez escuchó el comentario a través del canal abierto. En realidad, comandante, tenemos más que eso. Estas son solo las naves asignadas a la defensa de la Tierra. Nuestras colonias tienen su propia protección. La implicación era clara. Si el sistema natal de la Tierra contenía 13 naves de guerra imposibles, ¿cuántas más estaban ocultas en todo el espacio humano?
La especie que la galaxia había descartado como primitiva había estado construyendo una flota que podría desafiar a todas las civilizaciones conocidas combinadas. Sexel comenzó a dar órdenes a su flota. Todas las naves, prepárense para la retirada inmediata. Fijen curso para el espacio braxiano. Velocidad máxima. Las naves braxianas se alejaron de la Tierra y activaron sus motores superlumínicos. En minutos, la flota alienígena había desaparecido, huyendo de regreso a su territorio natal con noticias que sacudirían su imperio hasta sus cimientos. En la Tierra, el presidente Morrison se paró ante las cámaras en la Casa Blanca para dirigirse al mundo. Detrás de él, a través de las ventanas, la gente podía ver la forma masiva del Prometeo suspendida en órbita como una luna protectora. Mis conciudadanos de la Tierra, comenzó Morrison. Hoy marca un nuevo capítulo en la historia humana. Durante 50 años, nuestros científicos e ingenieros han trabajado en secreto para desarrollar una tecnología que aseguraría nuestra supervivencia en una galaxia hostil. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Los alienígenas que invadieron nuestro espacio creían que éramos débiles y primitivos. Han aprendido lo contrario. La humanidad ahora toma su lugar entre las estrellas, no como suplicantes mendigando aceptación, sino como iguales exigiendo respeto. En toda la galaxia, la noticia se extendió más rápido que la propia luz. Especies que se habían burlado de la humanidad apenas unos días antes, ahora celebraban reuniones de emergencia para discutir cómo responder a este nuevo poder. Se redactaron apresuradamente acuerdos comerciales. Se planificaron misiones diplomáticas. Los líderes militares revisaron sus evaluaciones estratégicas. El Imperio Sorox retiró inmediatamente todas sus flotas de las fronteras del espacio humano. La especie reptiliana había estado planeando su propia invasión, pero esos planes fueron silenciosamente archivados y olvidados. El Consejo Etéreo, antiguo y sabio, envió un mensaje formal a la Tierra, reconociendo a la humanidad como una potencia soberana y solicitando el establecimiento de relaciones diplomáticas. Incluso la orgullosa Federación Centauri, que nunca había reconocido a una especie más joven que ellos, envió embajadores para negociar acuerdos comerciales. En la Gran Asamblea, el embajador Z' se dirigió a la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Su forma cristalina había recuperado parte de su brillo habitual, pero la incertidumbre aún parpadeaba a través de su transparencia. La situación con la humanidad ha cambiado, anunció. Ya no buscan la membresía en nuestra confederación. Se han declarado una potencia galáctica independiente. La conciencia colectiva de la reina de la mente colmena zumbaba con cálculos. ¿Cuáles son sus demandas? No han hecho ninguna demanda, respondió Z'. Simplemente quieren que se les deje en paz para gobernar su propio territorio. Un ser etéreo alto se deslizó hacia adelante. Quizás eso sería sabio. Nuestro análisis sugiere que su tecnología está siglos por delante de nuestros sistemas más avanzados. El Consejo votó por unanimidad para reconocer la independencia humana y establecer relaciones diplomáticas formales. Fue la votación más rápida de este tipo en la historia galáctica. Pero el verdadero mensaje ya se estaba extendiendo por cada sistema, cada mundo, cada civilización en el espacio conocido. Los niños en mundos alienígenas aprendieron una nueva lección sobre juzgar a los demás por las apariencias. Los ejércitos añadieron nuevos cursos sobre los peligros de subestimar a los enemigos. La historia se convirtió en leyenda. El día en que la humanidad dejó de fingir ser indefensa. El momento en que los alienígenas aprendieron que el silencio no significa debilidad y que aquellos que prefieren la diplomacia podrían ser los más peligrosos de todos. La capitana Vázquez estaba en el puente del Prometeo, observando las estrellas a través del enorme ventanal. La Tierra colgaba debajo de ellos, azul y hermosa, y ahora protegida por una tecnología que la galaxia respetaba. Capitana, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo solicitudes diplomáticas de 47 especies diferentes. Todas quieren establecer relaciones comerciales. Vázquez sonrió. Reenvíelas al Departamento de Estado. Creo que van a estar muy ocupados. Se giró para mirar a su tripulación, hombres y mujeres que habían pasado toda su carrera preparándose para este momento.
Timón, fije curso para la estación de patrulla de Júpiter. Asegurémonos de que nuestra presencia se note en todo el sistema. El Prometeo se movió por el espacio con una gracia que desafiaba su tamaño masivo. Detrás de él, las otras naves de la flota de defensa de la Tierra tomaron posiciones en todo el sistema solar. Cada nave era una declaración de que la humanidad ya no se escondía. La galaxia nunca olvidaría el día en que aprendieron que la especie silenciosa del borde exterior había estado jugando un juego mucho más profundo de lo que nadie imaginaba. Los humanos habían hablado suavemente y llevaban un garrote muy, muy grande. Y ahora, por fin, el universo estaba escuchando.